Pero sí, claro, sufrí de bullying, inclusive en el seminario sufría de los hechos de bullying de personas más adultas, también lo sufrí. Y yo iba a venderle pan, pero entonces era con el pretexto de poderme meter al máster de locución y al máster de radio. Los locutores de allá hacen la noticia, usted solamente de la hora. Entonces, 10 de la mañana, 40 minutos. Ya, feliz. Con eso estaba feliz. Pero como era lo único que había, entonces decidimos estudiar contaduría pública. Era el Facebook de la época, la radio. Era el WhatsApp de la época. Era la nueva tecnología. Lo único que había para conectarse con el mundo era la radio. No había más. Soy el menor de 5 hermanos. Mi mamá es una mujer hoy de 90 años, por fortuna vive, delicada de salud. Mi padre vive también, recolectores de café. Después, muy chiquillo, como de 8 o 9 años, me enviaron al seminario, estando entre la ciudad y el campo, y allí en el seminario duré muy poco tiempo. Después me volví para el pueblo y fui al seminario, pero no, era un tema muy complejo. No me gustó, me sentí mal, yo mismo hice el esfuerzo por hacerme que me sacaron literalmente en el seminario de Elías, en el San Luis Gonzaga. Como sanción mi padre me dijo, bueno, ¿te vas para la finca o te quedas en el pueblo? Dije, no, me quedo en el pueblo. Y ahí comencé a luchar, a salvar la vida, a querer estudiar solo, porque mi padre ya no me apoyaba fundamentalmente. Entonces, cuando tenía 13 años me fui a vender pan, me fui a vender champús, me fui a meterme en el mundo de las ventas, a deshiervar una casa, a limpiar ventanas, para poder rebuscarme para la comida, porque mis padres en la finca dijeron, no, si tú te quedas en el pueblo, tienes que aguantar y es tu decisión quedarte en el pueblo, pero entonces allá no le vamos a dar nada. Entonces yo almorzaba con 4 panes y agüita y un café, y era mi almuerzo, y lo bandeaba, así duré literalmente aguantando 2, 3 años, hambre, dura, en la calle, en el cemento, pero fue interesante, me hizo ser lo que soy. Comencé a vivir una vida nocturna difícil en la niñez, 13, 14, 15 años, solo en la calle, rebuscándose, mis padres en la finca y yo en medio de mi rebeldía diciendo yo quiero estudiar y salir adelante. Y logré terminar mi bachillerato con retazos y a medias, al punto de que lo presenté ante el IFEX, ya como a los 16, 17 años hice una prueba total. Pero sí, claro, sufrí de bullying, de los hechos de bullying de personas más adultas, también lo sufrí. El acoso sexual, wow, es complejo. Por fortuna, no sé, como que era la defensa natural, uno lograba defenderse, pero no, logré protegerme, logré entender que eso hacía daño y alejarme de esas personas que en algún momento quisieron hacerme daño, aunque laceraron y aunque afectaron la conciencia de un niño de 12, 13 años, 14 años que estaba comenzándose a rebuscar en la vida en medio de las circunstancias difíciles de la niñez. Yo iba vendiendo pan, iba a una emisora. La emisora se llamaba Villa del Páez en esa época. Y yo iba a venderle pan, pero entonces era con el pretexto de poderme meter al máster de locución y al máster de radio. Me lo pasaba desde las 4 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, yo escuchando y aprendiendo. Era un mundo fascinante en una sociedad donde no había tecnología, no había nada. Pero yo escuchaba una serie que se llamaba Calimán y La Ley contra Lampa. Yo la escuchaba mucho porque mi madre la escuchaba. Y yo la escuchaba y me fascinaban las voces. ¡Wow! Ser locutor debe ser fascinante. Yo de niño, al punto que a los 14, 15 años ya estaba en la radio. Entonces, mientras el máster iba al baño, Álvaro, cuídame aquí el máster. Entonces yo lo aprovechaba. Y hablar el micrófono al locutor, usted solamente de la hora. Entonces, 10 de la mañana, 40 minutos. Ya, feliz. Con eso estaba feliz. A los 16 ya hacía máster y a los 17 ya estaba haciendo un programa de radio. A los 18 ya era el director de la emisora y a los 18 comencé formalmente a laborar dentro de la emisora oficialmente. A los 19 fui coordinador, a los 20 fui director de la emisora y duré 3, 4 años como director del medio. Y la secretaria que en algún momento pues, me dejaba entrar a comer, a disfrutar de un café o a vender pan, pues fue mi secretaria después. Era el Facebook de la época, la radio. Era el WhatsApp de la época. Era la nueva tecnología. Lo único que había para conectarse con el mundo era la radio. No había más. Que uno le servía al campesino para que bajen la yegua, lleven el burro, lleguen la carga. Todas las noticias las hacíamos de manera casi que gratuita. Esos hechos los hacíamos de manera gratuita.
Rubén Darío Barrera es un gran amigo que hacía radio y de alguna manera yo era un chico más joven, pero yo lo veía y él me impulsaba. Pero también Gustavo Niño Mendoza, que hacía Caracol Radio, ¿no? Estas son las noticias más importantes de Caracol. Yo adopté casi su voz y comencé a copiarla y a sentirla y a entender que esa voz podía yo replicarla. La pausa, Caracol Bogotá, por Gustavo Niño Mendoza. Entonces fue muy rápida esa evolución, era el famoso del pueblo. Entonces estaba el cura, el famoso, el comandante de la policía y el director de la emisora. Eran los más chachos del pueblo. Fue una época lindísima de la radio, la que me dio la felicidad más grande que he podido tener en mi vida, que es poder conectarme con ese mundo de la radio, que me profesionalizó además. Estando ya como a los 18 años, 19 años, ingresé a la universidad. Por madre de mi hijo, que es científico en Estados Unidos, logró conectarme a la contaduría pública y entonces decidí comenzar a estudiar contaduría pública. ¿Qué carrera, oiga? Es una carrera que pues no va con la comunicación, pero como era lo único que había, entonces decidimos estudiar contaduría pública. Y esa me abrió otro panorama, me dio otras oportunidades, inclusive la que me ha generado mejores ingresos que la radio, pero la radio me ha dado felicidad. La llegada a Pitalito es bien curiosa porque como a los 24 años aproximadamente, al cura, que era director de la emisora, lo trasladan a Pitalito. Entonces cambió todo, pues cambió el gerente de la emisora y yo en mi inocencia, en mi ignorancia, pensé que me iba a quedar para toda la vida pues en la emisora, ¿no? No, eso cambia todo y cambia todo, ¿no? Y en esa época estaban abriendo aquí una emisora que se llamaba Qué Buena. Y allí duré aproximadamente 7, 8 años en Qué Buena Estéreo, que fue la gran pasión de la radio, donde lográbamos sentarnos 8 o 10 personas en un máster a hacer un noticiero en la mañana. Logré hacer radio juvenil en la mañana en un programa que se llamaba El Parque. Ahí me conecté 7 años, no puedo dejar de hablar de Floralba Núñez, quien también me conectó acá, y en esa época lo más doloroso que he podido sentir es la muerte de Floralba Núñez. Mi esposa la logró canalizar en algún momento y ella no sabía hacer un noticiero de radio. Dije, no, tienes que aprender, y en 3 meses Pin Pin lo cogió, aprendió. Era una mujer tan apasionada del tema de la radio, era una niña que estaba aprendiendo, que estaba creciendo. Y el asesinato de Floralba, wow, me dolió, de los hechos lamentables más duros ese. Después fui asesor de Confamiliar Huila, después fui voz también noticiosa en La Poderosa, trabajé un día en Radio Sur, apenas llegué, porque después me fui para Qué Buena. He trabajado en varias empresas como auditor, como revisor fiscal, en la administración municipal. Bueno, he hecho de todo combinando los dos escenarios, comunicaciones y contaduría pública. Creo que voy a volver a hacer radio, o sea, sin dudas. Estoy en ese proceso, estoy allí conectándome otra vez con la radio, voy a volver a hacer radio y creo que aspiro y deseo, sin dudas, irme de este planeta Tierra ligado a la radio, porque esa me vio nacer, esa me conectó y ojalá pueda estar ahí, pegado a un micrófono hasta que me desaparezca de este planeta Tierra, hasta que me manden a llamar.